los temas en salud mental, digamos que vienen cogiendo bastante peso, y esta iniciativa de transmitir, de compartir, de conversar para todos nuestros, yo le digo, amigos, colaboradores, para nuestros pacientes, para nuestros profesionales, para las personas interesadas en el tema de la salud mental, eh, pues viene siendo una abrebocas. No pretendemos otra cosa más allá de generar, de poner un tema, de generar inquietudes, de generar las ganas de conocer un poco más, de poner algunos elementos desde lo teórico, desde lo práctico, desde lo científico, de poner algunos ejemplos, de traer algunos conceptos, de explicar algunas cosas, de compartir con las personas, y de hacerlo de una forma relajada, de hacerlo de una forma amena. Esta tarde noche, pues vamos a hablar de un tema por el cual nos venían preguntando bastante, que tiene que ver con los temores. Entonces, pues para eso, o como que conectamos otra vez, vamos, hay un pequeño bache en la conexión. ¿Cómo se llamará, ya que esta noche vamos a hablar de fobias, cómo se llamará el miedo a perder el Internet, el miedo a quedarse sin Internet, de esas fobias modernas? Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Hay una fobia, pues que no recuerdo muy bien, que es el miedo a perder el celular, a quedarse sin el celular. Sí, el miedo a quedarse desconectado, sí, a Sí, quedarse desconectado. pero seguramente que si hay una fobia de perder la conexión a Internet. De perder la conexión a Internet, que es lo que nos acaba de pasar por unos segundos. Perdimos ahí conexión por unos segundos. Pero nada, doctor Cabrera, en medio de este saludo, ¿cómo estamos esta tarde, noche, para hablar de fobias, de miedos irracionales? Es difícil encontrar una persona a la que uno le pregunte si le tiene miedo a algo o no, y que le responda que no, que no le tiene miedo, que no le tiene miedo a nada. ¿Cómo estamos esta noche para esas fobias y esos miedos irracionales? Y muy bien, muy preparados, porque además los trastornos de ansiedad, que hace parte de las fobias, ahorita más tarde les cuento un poquito más sobre los trastornos de ansiedad. Es una familia grande de padecimientos cuyo común denominador es la ansiedad. Y entre ellos, pues, uno de los más destacados están las fobias. Las fobias dentro de los trastornos de ansiedad es la más frecuente, ¿sí? Y los trastornos de ansiedad son las patologías más frecuentes dentro de las patologías mentales. Más o menos se dice que en el mundo, más o menos de 10 personas, 6 sufren trastornos de ansiedad. Es un porcentaje bastante alto. Una cifra muy grande. Sí. Y si de esos 6, la mayoría son con síntomas fóbicos, entonces imagínense la cantidad de fobias que tenemos en el mundo. No, pues claro, es una cifra impresionante. Nomofobia, miedo a no tener cerca el celular, a no estar conectado, a que se le pierda el celular, ¿sí? A que se le pierda el celular. Vamos a ver si con nuestro equipo técnico, porque tenemos todo nuestro equipo de sistemas de información detrás de estas transmisiones, encontramos cuál es la fobia a quedarse sin internet. Por ahí le generan a María, dice offline fobia, ¿sí? Una cosa así. Sí, puede ser, sí, puede ser. Pero nada, pues vamos a entrar en materia. Vamos a ver algunos aspectos generales, vamos a ver qué pasa con el cerebro, cuáles son las áreas implicadas en el cerebro, cuáles son algunas de las fobias más comunes, de dónde vienen, y vamos a ver algunas de las fobias raras. Realmente cuando empezamos a ahondar en el mundo de los trastornos de ansiedad, pues vemos una gama supremamente amplia, ¿sí? Es supremamente grande el mundo de los trastornos de ansiedad. Aquí dentro, como lo dice el doctor Cabrera, dentro de esos trastornos de ansiedad vamos a ver una parte que son las fobias, y vamos a ver, digamos que algunas, solo algunas, porque son muchísimas, son muchísimas. Hay algunas muy comunes, hay algunas frecuentes, y hay otras fobias que realmente son, bueno, podríamos catalogarlas como realmente extrañas, ¿sí? Como realmente extrañas. Entonces, pues nada, doctor Cabrera, si le parece, entramos en materia, ¿sí? Sí, señor. Compartimos por acá presentación, y empezamos a hablar
y empezamos a hablar de esto, ¿sí? Vamos a ver, subimos ahí la presentación y arrancamos. Fobias, miedos y temores irracionales, pues hacen parte de la naturaleza humana, hacen parte de lo que somos nosotros como especie. Es absolutamente imposible pensar en la condición humana sin pensar en las fobias y sin pensar en los miedos, ya que los miedos pues, hacen parte de nuestro propio sistema de, de preservación, ¿no? De nuestro propio sistema de supervivencia. El miedo es tan antiguo como el ser humano, es tan antiguo como nuestra propia cultura, como nuestra propia concepción, es evolutivo y el miedo pues es supremamente importante. Alguien decía eh, que pues el miedo quizás es una de las características más importantes en la preservación de la especie humana. Hace unos años atrás, yo creo que ya bastantes, yo estaba hablando con un compañero, con un amigo, sobre literatura, sobre libros, y él me dijo que había leído uno de los libros más aterradores, pues para él, ¿sí? Que había leído un libro supremamente aterrador, que era un libro que cada vez que él lo veía le causaba una especie de sensaciones complicadas. Y yo dije, caramba, un libro de terror tremendo. Y me dice, se llama La Paloma, ¿sí? Este libro se llama La Paloma. Es un libro famoso pues, en la literatura, uno de los clásicos de la literatura, es de Patrick Swayze Suskit. Eh, y entonces, pues, con toda esta digamos que con toda esta intriga que me produjo mi amigo, pues yo fui a buscar el libro de La Paloma, lo compré, lo empecé a leer, lo leí, me lo terminé y hasta el final no encontré dónde estaba lo terrorífico, ¿sí? Realmente yo no encontré en ningún momento y dije, pues me tomó el pelo, ¿sí? Me dijo que era un libro tremendo, que era de mucha ansiedad, que le producía un montón de cosas, y a mí no me produjo nada, me pareció una historia pues medianamente entretenida pues con el perdón de los eruditos, eh, pero no me produjo mayor cosa, ¿sí? Y pensé que me estaba tomando el pelo, pero luego pues descubro que mi amigo tiene una ornitofobia, ¿sí? Que es la fobia a las aves. Entonces el solo libro, la sola carátula del libro le producía un montón de sensaciones tremendos. Y cuando él se lo leyó en la infancia, pues quedó aterrorizado en medio de lo que podía ser el nacimiento de su fobia. Y claro, hay algunas partes del libro que son sumamente descriptivas con la paloma, pues obviamente no les voy a hacer spoiler pues, sobre el libro. Hay unas partes sumamente descriptivas sobre la paloma y sobre la mirada de la paloma, ¿sí? Sobre cómo la paloma lo mira y esa, digamos que esa sensación que él alcanzaba a experimentar con este libro. Doctor Cabrera, y la verdad es que para una persona que está experimentando una fobia, no solo la presencia del objeto en forma real, física, sino que se puede desencadenar, que ya vamos a ver ahorita parte de las manifestaciones, de las causas y demás, pero las fobias no solo se presentan en función del objeto, sino incluso de una imagen, de una lámina, de un pensamiento, de que alguien les recuerde el tema, ¿no? Y de aquí podríamos empezar como este diálogo alrededor de la ornitofobia, ya que dentro de las personas que nos están acompañando esta noche, por ahí tenemos algunos que le tienen fobia a las aves o a una ave en particular, ya lo vamos a ver. La ornitofobia, eh, pues ha sido descrita digamos que en múltiples artículos, y por allá en los años 50, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, del cine de suspenso, pues saca una película que para los ornitofóbicos fue tremenda, que era Birds, ¿sí?
pero dentro de esas categorías, cuando empezamos a estudiar las fobias, dentro de cada una de esas categorías grandes, casi que hay subdivisiones y pequeñas fobias mucho más específicas. Entonces, una de esas fobias específicas tiene que ver con la anatidaefobia, que es una fobia a los patos. Es el miedo que en un momento un pato o varios patos le estén mirando. Es una fobia muy específica dentro de las ornitofobias. La fobia a los patos es tremendo y aquí dentro de nuestro back en el equipo de sistemas de información tenemos un ejemplo. Doctor Cabrera, ¿usted ha visto pacientes con ornitofobia o no? No, no, lo más parecido a la ornitofobia que he visto son pacientes que le tienen miedo a los gatos. Eso es muy frecuente. Uh -huh. A los perros. Y pues acordémonos del célebre caso Juanito de Freud, que inició el estudio de las fobias, que es Juanito cuando le tiene miedo a los caballos. En una época... Eso es bien particular. Cuéntenos, doctor Cabrera, de qué se trata eso, porque digamos que es un caso emblemático dentro de la teoría psicodinámica, de la teoría freudiana. El caso de Juanito es emblemático, es un caso clásico. Sí, señor, sí. El caso Juanito no lo ve directamente Freud, sino que hace el análisis a través del padre. El padre de Juanito es paciente de Sigmund Freud, él está yendo a psicoterapia y le comenta que el hijo de 4 años le tiene miedo a los caballos. Empieza pues a narrarle todo lo que sucede a Juanito y a través del análisis que le hace al padre pueden entender pues los mecanismos dinámicos de la fobia, que es el desplazamiento, ¿cierto? Y ahorita pues vamos a mirar un poquito aparte de eso. Pero en general pues las fobias siempre, el objeto fóbico aparece de una manera, digámoslo que ambiental, porque es que es lo que aparece dentro del campo visual en el momento en que se hace ese desplazamiento del miedo interno, ¿sí? Que es un miedo interno que yo no puedo evitar, precisamente es eso. Hay un miedo interno que yo tengo y no lo puedo evitar, pues entonces simplemente lo desplazo hacia un miedo externo. Puede ser cualquier cosa, puede ser miedo a la lluvia, que es muy frecuente en los niños, miedo a la oscuridad, que es otro miedo muy frecuente en los niños, que lo vemos todos los días, miedo a quedarse solo también, o si no, ya miedos mucho más específicos, a una araña, a un sapo, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que hace ese miedo? Porque pues sería cambiar de un miedo interno a un miedo externo, pero uno dice, bueno, pero sigue siendo el mismo miedo. No, porque cuando yo tengo un miedo externo, lo puedo evitar. Y ahí es cuando viene el mecanismo que se llama de evitación fóbica, que de alguna manera me ayuda a mí como paciente a evitar tener esa sensación de angustia cuando me pongo enfrente de ese objeto fóbico. Claro, desde la teoría dinámica reemplaza, ¿sí? Sirve Exactamente, es un reemplazo, sí. Una forma, sí, sirve como una forma de reemplazo de lo que no puede afrontar a una cosa específica de la cual sí puede huir o puede generar una conducta de evitación, puede salir corriendo, pues sí, puede salir corriendo. Frente a la otra, pues esas posibilidades no hay. En la literatura ha quedado descrito pues digamos que en muchos libros, por muchos autores, han quedado descritos diferentes fobias, ¿sí? Ha sido un tema en las novelas, en la literatura clásica y en la literatura moderna también. Ahora que tenemos tanta literatura de terror, de suspenso, los thrillers en la literatura fantástica que tenemos, incluso en la ciencia ficción, que también hay ciencia ficción de terror y muchos de ellos narran episodios específicos pues sobre fobias o sobre temores irracionales. Pero ¿qué digamos qué son las fobias? Son unos temores abrumadores, irracionales a objetos o a situaciones que plantean peligros pequeños, pero aquí se está provocando una respuesta de ansiedad, una conducta de evitación, como lo está diciendo el doctor Cabrera,
frente a un estímulo que podría ser, digamos que salvable, manejable, ¿sí? Eh, y esa conducta, pues puede llegar a unas reacciones físicas intensas, psicológicas, pueden afectar la capacidad que tiene una persona para adaptarse, para desempeñarse en su medio laboral o escolar y demás. Hay síntomas específicos que nos pueden llevar digamos que a tener claridad sobre si se está teniendo una fobia o no, porque doctor Cabrera, aquí tendríamos que diferenciar entre el miedo normal, el miedo natural o incluso un miedo un poco alto a un evento, a, no sé, algún animal, alguna situación y una fobia. ¿Cuál es esa diferencia entre un miedo normal y una fobia? Porque también encontramos personas o pacientes que dicen, yo le tengo fobia a tal cosa, pero realmente no le tiene fobia, le tiene miedo, ¿sí? Le tiene miedo, pero no le tiene una fobia. ¿Cuál sería esa diferencia, ese punto diferenciador entre una fobia y un miedo? Bueno, el punto de quiebre, digámoslo así, es el sufrimiento. O sea, si yo le tengo miedo a algo, posiblemente eh, el miedo yo lo soy capaz de manejarlo. Si yo le tengo miedo, pues, no sé, alguna situación, eh, yo mismo controlo mi angustia, controlo mi ansiedad. La fobia ya es cuando ese control se pierde. Si yo ya no soy capaz de controlar el miedo y el miedo me controla a mí. Entonces, ese es el límite entre lo que yo soy capaz de controlar y lo que no. Cuando yo no controlo lo que no soy capaz de controlar, me pone a sufrir, ¿sí? Ujú. Y ahí es cuando aparece la angustia. Entonces, la aparición de la angustia y el sufrimiento personal es la línea de partida, la línea de diferencia entre lo que es un miedo racional y una fobia. Bueno, el miedo que es sano experimentar, ¿sí? En sus justas proporciones, ¿sí? El miedo que Exacto. te puede salvar la vida, ¿sí? El miedo que te puede sacar de una situación de crisis, ¿sí? Pero cuando pasa a ese umbral del sufrimiento, cuando pasa ese umbral, como lo está diciendo el doctor Cabrera, pues empieza a convertirse en un obstáculo, más que en una ayuda, empieza a convertirse en un obstáculo. Yo recuerdo de niño en la finca de mi familia tratar de subir un árbol y no poderlo hacer. Es decir, no podía y no podía, era muy alto, era difícil y demás. Hasta que se vino un toro bravo y me correteó y yo subí el árbol pues a una velocidad increíble, pues como el hombre araña. Digamos que el miedo sirvió bastante. Después de que pude bajar, pues después de mucho tiempo que pude bajar del árbol, yo creo que nunca más me pude volver a subir a él. El miedo como esa respuesta eh, funciona, ¿sí? Funciona como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Pues no desarrollé la fobia a los toros ni a los árboles, pues, pero ese miedo primitivo tiene unos factores evolutivos interesantes, tiene unos factores evolutivos que, que tienen que ver con cuáles son las reacciones. En una fobia, digamos que hay diferentes reacciones, pues el temor inmediato, intenso, la ansiedad, el pánico, ser consciente de que el temor es irracional o que es exagerado, pero no poder controlarlo, tiene una sensación de impotencia. Muchas de las personas que tienen reacciones o que tienen trastornos fóbicos, que tienen una fobia, pues saben que es irracional, saben que lo que está haciendo, que la respuesta que están teniendo ante el objeto de la fobia es una respuesta irracional, que no tiene sentido, pero no lo pueden controlar. Esa ansiedad empeora a medida que se produce un acercamiento hacia el objeto, que hay una proximidad temporal, una proximidad física, se hace todo lo posible por evitar el objeto, por evitar la situación. Eh, Hay una dificultad para tener un desempeño normal debido al temor. Si se está presentando en una situación de trabajo, de estudio o de lo que sea, y hay unas reacciones físicas muy intensas, ¿no? Doctor Cabrera, ahí vemos la sudoración, los latidos del corazón, la presión en el pecho, la dificultad para respirar, incluso algunas personas sintiendo náuseas, sintiendo casi que llegar al borde del desmayo, del colapso. eh, y pues en los niños pequeños, esa reacción también
de miedo y de temor, de prenderse de sus padres, de aferrarse a lo que consideran seguro. Sí, Muchas señor. reacciones físicas. Sí, por ejemplo, lo que usted está describiendo de las náuseas, pero ¿por qué se producen las náuseas? Precisamente porque es que la reacción de miedo es una reacción adaptativa que nos permite huir o atacar, una de las dos situaciones. Ya el cerebro, la parte frontal nos dirá, en esa situación nos permite si podemos atacar para defendernos o es mejor huir de esa situación. Pero, por ejemplo, cosas tan específicas como eso de las náuseas. ¿Por qué las náuseas? ¿Por qué aparecen las náuseas? Porque el estómago debe estar preparado para salir a correr. Entonces, un estómago lleno, el contenido gástrico puede ser perfectamente 3, 4 kilos de comida, de agua. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un obstáculo para que yo pueda correr a mayor velocidad. Entonces, ¿qué hace mi reacción adaptativa? Mire eso, cómo es tan bonito esto. ¿Sí? Entonces, le da uno las náuseas y las ganas de vomitar para vaciar el estómago y poder salir a correr más rápido. Claro, es una adaptación de supervivencia increíblemente, increíblemente hermosa. Es el cerebro diciéndole al cuerpo, ¿sabe qué? Yo en este momento no tengo tiempo de procesar esa comida, ¿sí? En este momento no nos funciona. Vamos fuera de eso, que aquí estamos en otro plano. Ahí es que escapar, ahí es que huir, ¿sí? Entonces hay un aumento efectivamente en la presión sanguínea, en los latidos del corazón, en la respiración, porque el cuerpo necesita mucho más energía, necesita más oxígeno, necesita que toda esa oxigenación llegue a los músculos y poder salir de aquí a toda máquina, ¿sí? A todo vapor, como dirían los españoles, ¿sí? A todo Sí, gas. la arteria mesentérica es una arteria supremamente grande que puede albergar perfectamente 2 litros de sangre cuando está llena. Entonces, lo que pasa es que el sistema vasovagal hace que la arteria mesentérica se cierre y coja esos 2 litros de sangre, que son los que normalmente se requiere para todas las actividades de peristaltismo, de excreción de nutrientes de la comida. Si en ese momentico el cuerpo no está pensando en absorber nutrientes, está pensando es en defenderse, en salir huyendo. Entonces, esos 2 litros que tenemos ahí se reparten a las piernas, a los brazos y al cerebro. Entonces, por eso es que también el peristaltismo se negativiza cuando estamos eso. Todo eso que estamos hablando está totalmente conectado. Nuestra pupila se dilata, ¿sí? ¿Por qué se dilata? Porque pues tenemos que ampliar nuestro campo visual para saber de dónde va a venir ese peligro. ¿Sí? Lo mismo pasa, lo que ya habíamos hablado la vez pasada con la piloerección, que son Uh los -huh. pelitos, ¿sí? De los brazos y del cuello que sentimos que se ponen, que se erizan. ¿Sí? Es una sensación de miedo porque adaptativamente tenemos que vernos grandes para que, pues no, para que ese enemigo que va a aparecer en ese momento no nos ataque. ¿Sí? Y hace Claro una que cantidad de elementos del sistema simpático que nos permiten hacer esa reacción de miedo o de huida. es fácil observarlo en los gatos, por ejemplo, ¿sí? Los que tenemos gatos sabemos que cuando el gato pretende pelear con otro, pues hace toda la piloerección y se crispa, ¿sí? Para verse más grande, para verse más intimidador, para intimidar al otro y es parte, pues, de esa reacción parasimpática, ¿sí? Eh, eh, nosotros, pues de pronto, doctor Cabrera, lo de la piloerección no aplica mucho, ¿no? No aplica mucho, pero claro, se ve, es lo que en el argot popular podríamos denominar que se le puso la piel de gallina, ¿sí? Se le Pero puso venga, la le digo piel de una cosa, gallina. pero eso es síntoma de evolución. Entre más evolucionados estemos, la pilirección es menor, como, como todo lo evolucionado. Bueno, ya hay teorías también sobre eso, ¿no? Hay teorías, hay diversas teorías sobre eso. La evolución frente a la pérdida de cabello, que también es una evolución, pero bueno, hablaremos de eso en otra causa. Ya, doctor Cabrera, que usted está más evolucionado que el resto, está bien evolucionado. Miremos algunas de las causas, aunque ya nos están llegando muchas preguntas de las personas que nos están siguiendo, vamos a hablar de algunas de las causas. Experiencias negativas, pues digamos que es una de las causas más frecuentes. Muchas fobias aparecen como la consecuencia de una experiencia traumática, una experiencia de pánico,
con un objeto o con algo en particular. Digamos que es una de las más comunes. Hay algunos autores que hablan de la genética y del medio ambiente, que puede haber una vinculación, personas un poco más propensas genéticamente a desarrollar fobias o a desarrollar, obviamente, ansiedad, ¿sí? Está muy relacionado, está, pues, no muy, totalmente relacionado con la ansiedad, y también, pues, puede haber algunas causas de la función cerebral, ¿sí? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando de cómo se origina una fobia? ¿Cuál es la causa de la fobia, doctor Cabrera? Bueno, pues obviamente hablamos del modelo biopsicosocial, lo que está usted mencionando en este momento. Está lo genético, pues eso es muy frecuente ver hijos fóbicos de madres ansiosas y de familias ansiosas. Las fobias sí son muy familiares. En segundo lugar, pues porque hay genes que determinan esos bajos niveles de homeostasis cerebral que permiten que las personas hagan crisis de ansiedad. La parte de las experiencias negativas, que sería lo medioambiental en este caso, que es las teorías conductuales, pues que ustedes manejan mucho mejor que yo, hacen eso, ¿cierto? El mecanismo condicionante, el estímulo que condiciona la aparición de la fobia, pues los estudios, sobre todo de psicología conductual, son muy grandes con respecto a esto y nos explican muy claramente por el origen de estas fobias. Y lo otro, pues obviamente la función cerebral que tiene que ver también con los mecanismos de autorregulación cerebral. Entonces, estos tres mecanismos deben estar juntos para que la persona padezca con una fobia. Con uno solo no se es posible. O sea, yo puedo tener genética, ¿sí? De padres ansiosos, fóbicos, pero si la parte, no tengo experiencias negativas, pues realmente no voy a desarrollar una fobia. Y si mi función cerebral es más o menos homeostásica, pues tampoco. Entonces se tiene que haber la correlación de los tres factores, los biológicos, los psicológicos y los sociales, para que se dé la presentación de la fobia. Sí, tenemos una serie de preguntas. Le vamos a pedir a nuestro equipo de sistemas de información que nos las vaya subiendo para poderlas evacuar, porque ya son bastantes y se nos van acumulando. Pero con lo que usted decía ahí, bueno, nos están aquí preguntando sobre la tripofobia. Vamos a hablar en un momento y ver qué pasa con la tripofobia, que es una de las fobias raras, digamos, y es bien específica. Hay muchos estudios sobre el origen de las fobias desde la teoría cognitivo-comportamental, ¿sí? O de la teoría conductual. Y por allá en los años 20 empiezan a hacer unos estudios que en este momento serían impensables por ética, por bioética. Hacen unos estudios con unos bebés. Y incluso hay videos sobre eso, se pueden encontrar en YouTube. Y cómo hay uno muy impactante de cómo hay un niño pequeño, un bebé, que le ponen unos ratones y pues él los acaricia, es decir, evidentemente no tiene ninguna fobia, ¿sí? Y cómo le generan un evento traumático, cómo lo asustan al bebé mientras está acariciando los ratones, y al cabo de varias repeticiones, esto es condicionamiento clásico, ¿sí? Se aparea el estímulo incondicionado con el condicionado y se genera una respuesta incondicionada. Es decir, al cabo de algunos eh, fases de estar asustando al bebé, que es una práctica cruel, digamos que por eso les digo, en estos momentos sería impensable un experimento de esos, pues el bebé termina teniendo una respuesta fóbica hacia los ratones, ¿sí? Imagínense un experimento en los años 20 que le crea a propósito una fobia, eh, una fobia a un niño, ¿sí? No sería ético, ¿no? No, no sé, obviamente no sería ético y en estos momentos es impensable, ¿sí? Pero los estudios alrededor de la génesis de las fobias, digamos que desde la perspectiva conductual, son muchísimos, pero no solo desde las causas del origen, sino también desde el tratamiento, porque hay una amplísima literatura alrededor del tratamiento. No sé si vamos a alcanzar esta noche a hablar sobre tratamiento, esperemos que sí. Eh, Aquí, por ejemplo, Daniel López
Roldán nos está preguntando, ¿es posible que una fobia puede ser degradada o reducida a un miedo racional? Y yo le diría perfectamente que sí, desde una perspectiva comportamental, digamos que es el paradigma desde el cual retomo una parte de la práctica, yo le diría que sí, es perfectamente normal. Se puede hacer. Hay muchos modelos explicativos que dan cuenta de eso y hay múltiples, digamos que estrategias de intervención. Desde una perspectiva desde una perspectiva dinámica, que es la que maneja el doctor Cabrera, yo creo que también se puede llegar a que una fobia deje de ser fobia y pase a ser un miedo racional, ¿sí? No que se pierda totalmente, pero que sí llegue a ser manejable. ¿O no, Sí, doctor Cabrera? sí, sí, señor, porque es que lo que pasa es que se identifica ese miedo interno y se lo maneja en la terapia. Al manejar el miedo interno, pues obviamente la fobia desaparece. Sí, de pronto algunos de nuestros colaboradores, de las personas que nos están viendo en estos conversatorios de viernes por la tarde, no lo saben, otros sí ya lo han visto pues en la práctica. Pues el doctor Cabrera y yo nos paramos desde paradigmas explicativos totalmente diferentes, sin embargo estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿sí? Estamos de acuerdo Sí, sí. en muchísimas cosas. Una pregunta acá, doctor Cabrera, nos están diciendo, ¿el consumo de sustancias psicoactivas crea fobias o aumenta las fobias existentes en un individuo? No, no he visto la relación, no creo que haya una relación entre lo uno y lo otro. Porque No, es yo que tampoco le digo. serían temores, pues ojalá que las personas consumidoras de sustancias le cogieran fobia a las sustancias, ¿no? Sería lo ideal, pues para que se acabara. De hecho, no fobia precisamente, pero sí he tenido, sobre todo muchos adolescentes a los que he tenido que tratar, que durante el consumo, sobre todo de marihuana y de cocaína, han hecho crisis de pánico. Como ellos Claro, dicen, se paniquean con el uso de la marihuana y de la cocaína y esto ha hecho que ellos totalmente rehuyan al consumo. Pero que el consumo aumente las fobias, no, pues aumenta las crisis de ansiedad, sí, como la exacto. cocaína que produce mayor depresión, pero que aumente no Sí fobia, puede pues no hay una relación. ujú, exacerbar un trastorno de ansiedad perfectamente. Muchísimas de las sustancias, sobre todo las que están relacionadas con la cocaína, ¿no? Entonces tenemos ahí cocaína, pasta base, crack, el bazuco, muchas de ellas desencadenan muchísima ansiedad y pueden desencadenar, aflorar un trastorno de ansiedad con mucha facilidad, aunque también se ve en el consumo crónico de marihuana. Y digamos que de alguna forma con los consumidores de alcohol, con los consumidores crónicos de alcohol, los que llegan a experimentar el delirium tremens, pues el delirium tremens es una expresión gigantesca de un trastorno de ansiedad, ¿no? Es el peor de los males del mal viaje, el peor de todos dicen que es el delirium tremens que se produce con alcohol, pero pues de eso espero que hablemos más adelante. Nos preguntan, ¿el miedo a hablar en público se cataloga como una fobia? Tengo 38 años y el hablar en público para mí es terrorífico. ¿Qué le podemos Sí, contestar ahí, doctor Cabrera? sí, señor, pero es una fobia, no es una fobia específica, sino que se denomina la fobia social. La fobia social es en general el temor a establecer contacto social con las personas y eso se traduce en miedo, por ejemplo, el pánico escénico, pues que hablan las personas, es el miedo a hablar en público, o el miedo a salir de la casa. Los temores se pueden convertir en unas fobias muy severas. Yo he tenido pacientes que realmente en alguna ocasión me tocó ir a ver un paciente a la casa porque no era capaz de pisar el dindel la casa, porque no era capaz de salir. Era el miedo intenso pues a establecer algo público. Estos miedos tienen mucho que ver sobre es con la connotación social, el ser juzgado por los otros, ¿sí? Eso es lo que más o menos inicia con los mecanismos de fobia social. Claro, de hecho aquí nos están preguntando cómo podríamos ayudarle a un menor de 14 años con miedo a hablar en público o a opinar en clase virtual, ahora que estamos en época de pandemia, que las clases se convirtieron en clases virtuales.
y pues tenemos algunos estudiantes que tienen miedo a opinar, que tenían ya miedo a pasar al tablero probablemente, sí, pero que ahora incluso a opinar en la clase virtual. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer? Aunque eso, digamos que lo teníamos para el final, pero para que no se nos quede en el tintero ahí la pregunta, de pronto démosle un adelanto a Sí, nuestros señor. profesores, a los psicoorientadores, a los padres de familia. Bueno, pues obviamente hay muchas técnicas psicológicas, no soy experto en técnicas psicológicas, conozco la mía, pues que la dinámica ayuda mucho para eso, pero obviamente hay técnicas, las conductuales y las cognitivo-conductuales, que son las mejores que hay para el manejo de las fobias. De eso ya el doctor Buitrago, pues el experto. Y también a nivel nuestro, a nivel médico, obviamente tenemos una cantidad de medicamentos que ayudan mucho para el manejo de la ansiedad. Si yo soy capaz de manejar la ansiedad, pues obviamente la fobia se reduce o desaparece. Entonces tenemos una cantidad de tratamientos, tanto médicos como psicológicos, que se pueden utilizar y que todos en la mayoría son muy efectivos. Por aquí alguien nos está comentando, Elizabeth Calle nos está diciendo, mi fobia es dejar las puertas abiertas. Bueno, eso encaja más en unos rasgos de TOC, ¿no? De Que también todos. tienen que ver con la ansiedad. Sí, encaja más en un rasgo de TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar muy pronto de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, digamos que lo vamos a dejar ahí, Elizabeth, y vamos a tener un especial solo de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Le tengo terror a los payasos. Ya vamos a hablar en un momento de payasos. Hay algunos factores de riesgo, ¿sí? Porque también nos preguntaban cómo podemos identificar una fobia, qué pasa o no. Hay unos factores de riesgo. Uno de ellos, indudablemente, es la edad, ya que pues muchas fobias aparecen por primera vez en la infancia. Ahora estamos hablando de esos episodios tempranos, de esos episodios traumáticos tempranos que pueden desencadenar una fobia. Entonces, si se ha vivido uno de esos episodios a edad temprana, alrededor de los 10 años, pues es muy probable o digamos que el riesgo aumenta con eso. El riesgo aumenta si en la familia tenemos personas que tienen trastornos fóbicos, que tienen alguna fobia. Ya el doctor Cabrera lo estaba mencionando, que hay familias enteras que desarrollan fobia. El temperamento también es un factor de riesgo. Hay algunas personas que son mucho más sensibles que las demás, o que se cohíben, o que de pronto son más negativos que los demás. Pues lo hemos visto, que ven la vida desde una óptica un poco más oscura, por llamarlo de alguna forma. Eh, tener una expectativa negativa frente a un episodio también se convierte en un factor de riesgo, y tener demasiada información, recibir demasiada información negativa sobre una experiencia. Cuando se tiene una experiencia negativa, una experiencia traumática, esto desde el paradigma comportamental, se tiene una experiencia negativa o traumática y después se recibe mucha información al respecto, pues eso puede aumentar las probabilidades de ocurrencia del trastorno o de la fobia, ¿sí? Tener demasiada información. Entonces, no sé, un niño pequeño pues tuvo una experiencia con una serpiente, pero sobre ese tema hablaron muchísimo, hablaron sobre lo peligrosa que es la serpiente, sobre lo venenosa, sobre lo mortal, sobre las personas que se han muerto de la misma forma, y pues esa cantidad de información que termina siendo abrumadora, pues se convierte en un factor de riesgo. Complicaciones, pues, doctor Cabrera, los hemos visto en consulta, los hemos visto muchos, complicaciones con diferentes fobias. Tenemos en este momento en el hospital en tratamiento algunos de nuestros usuarios con algunas fobias, y uno de ellos es pues el aislamiento social, ¿sí? Retraerse de la vida, retraerse de lo cotidiano, del mundo, de sus actividades, termina siendo una de las complicaciones. Los trastornos del estado de ánimo, y de pronto también el abuso de sustancias psicoactivas. Acá un poco en contravía a lo que nos preguntaba Eric ahora, no es que las sustancias psicoactivas activen una fobia, pero una fobia sí puede llevar o convertirse en un factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas, por el estrés, por el aislamiento, por una cantidad de factores. ¿Qué piensa usted de eso, doctor Cabrera? Sí, señor, sí. De hecho, uno lo ve muy frecuentemente. Pacientes fóbicos
que terminan consumiendo sustancias para tranquilizarse, sobre todo con alcohol. Lo veo esa asociación muy grande. Pues normalmente eso es lo que uno más o menos observa en los pacientes. Las complicaciones, hay que decir una cosa importante, normalmente los trastornos de ansiedad, como las fobias, no requieren hospitalización, ¿sí? Porque a veces incluso las hospitalizaciones son factores incluso que pueden aumentar, ¿no? Uno pues tiene un temor a los espacios cerrados, una agorafobia, y pues se hospitaliza, pues terminaría haciéndose una cosa contraria a lo que se debe hacer. Normalmente son totalmente desestabilizadores, ¿cierto? Porque pues cuando las crisis de angustia por las fobias se aumentan, eso paraliza a las personas, no las deja funcionar, no vuelven a su trabajo, no quieren volver a estudiar. De hecho, una de las mayores causas de deserción escolar, y es muy importante que los profesores identifiquen, son niños que están desarrollando fobias sociales y que no han sido claramente determinadas, no han sido diagnosticadas. Y es el niño que empieza a no querer volver al colegio, a no asistir. Obviamente habría que ver también si está siendo víctima de matoneo, porque otra de las causas también que pasa, pero uno sí ve que hay algunos menores que están desarrollando fobias sociales. Incluso el matoneo puede llevar a una fobia social. Claro, tenemos en este momento en tratamiento algunos de nuestros pacientes, de nuestros usuarios con fobias sociales precisamente y que en esta época de pandemia pues muchísimo más se puede ver exacerbada porque se supone que debemos estar en casa confinados, entonces, ¿qué implicaciones puede tener eso para una persona que tenga fobia social? En el proceso de cerebral implicado con el desarrollo de las fobias, con la vivencia de las fobias, pues vamos a pedirle al doctor Cabrera que nos explique los mecanismos sobre dos regiones específicas de las cuales hemos hablado cantidades ya en otras cosas. Una es la amígdala cerebral. Volvemos a hacer aquí, aunque nos cause un poco de hilaridad, para quienes no son expertos en los temas de salud, pues no se trata de las amígdalas de la garganta, no, se trata de la glándula amígdala del cerebro. ¿Sí? Porque pues tendemos a confundirla. Pero la amígdala cerebral, pues está incursa en múltiples, mejor dicho, en casi todas las actividades que tenemos que ver con la vida. Y como ya en otra sesión nos había explicado el doctor Cabrera, esa parte central del cerebro que se ha venido desarrollando casi que por capas, está directamente relacionada con la supervivencia. Y como las fobias, el miedo y la ansiedad, pues tienen que ver precisamente con esas regiones del cerebro, esa región central del cerebro, pues aquí, al igual que en otras respuestas, que en otros temas que también están relacionados con la supervivencia, pues juega un papel muy importante la amígdala. Doctor Cabrera, la amígdala y el hipocampo. Sí, señor. Bueno, la amígdala es una estructura pequeña, realmente dicen que tiene el tamaño de una nuez y de hecho tiene una forma muy parecida. Forma. Es una estructura que está al fondo de los lóbulos temporales. Está al fondo, son dos estructuras, la derecha y la izquierda. Dicen, por ejemplo, que la amígdala izquierda funciona más en las mujeres que en los hombres. De hecho, parece que hay algunas diferencias en cuanto al tamaño. Las amígdalas están claramente influenciadas por las cuestiones hormonales. De ahí, por ejemplo, que algunas mujeres cuando están en época menstrual, sí, se ponen mucho más sensibles, mucho más ansiosas, y parece ser que es el influjo de las hormonas sexuales que se disparan en la época de la ovulación, ¿sí? De la época de la evolución, que sensibiliza esa amígdala, sobre todo a la izquierda, y pone a las mujeres un poco más ansiosas, como más inestables emocionalmente, como más proclives a la irritabilidad, cosas de este estilo. La amígdala es un órgano, pues realmente que hace parte del sistema límbico. El sistema límbico es el que antiguamente se llamaba el cerebro antiguo, el archicerebelo, esa connotación ya no se acepta en la ciencia, pero a mí me gustaba mucho porque nos decía que es el cerebro primitivo, ¿sí? El que llamaban también el cerebro reptiliano, ¿no? Exactamente, el cerebro Que ya reptiliano. no se Y ahí utiliza la está, expresión, pues, pero que en algún momento fue muy popular la expresión, el cerebro reptiliano.
Exactamente. Sí, ya es una acepción que no se acepta. La amígdala es encargada de manejar las emociones, específicamente almacena las emociones como tal, eh, y obviamente cuando estamos frente al factor provocador, pues es la hiperexcitabilidad de la amígdala, ¿sí? Que se ha visto incluso en imágenes de resonancia nuclear magnética que aumenta de tamaño cuando el sujeto está siendo presa de algún evento que lo está estresando. La amígdala tiene muchísimas conexiones con el cíngulo, con la corteza prefrontal, porque actúa en concordancia con el resto del cuerpo. Entonces, cuando se presenta el evento estresor como tal, pues hay una estructura cerebral que se llama el sistema vasovagal, que es el que dispara la reacción eh, fisiológica en el cuerpo, que ya estábamos hablando de la taquicardia, de la sudoración, de la piloerección. Entonces, son estructuras conectadas con la amígdala. Eh, bueno, vamos a hacerle una pregunta para las personas que nos están siguiendo. Tess, aquí para avanzar, ¿cuántas amígdalas tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas amígdalas? Vamos a ver si nos responden. ¿Cuántas amígdalas entonces tenemos en el cuerpo? Nos estaban preguntando ahora sobre la tripofobia, ¿sí? Que es una de las fobias más particulares o más raras. Una fobia que tiene que ver con, con una aversión muy grande a los pequeños huecos, a estas estructuras en forma de panal y de huecos, ¿sí? Es una de las fobias más extrañas que hay, una fobia muy particular y para sorpresa nuestra hay un buen número de personas que la sufren. Desde alguna perspectiva psicodinámica, en algún momento leí que tenía que ver con un miedo irracional a una deformidad con el cuerpo o a no aceptar una parte del cuerpo, a que el cuerpo se le llenara de pequeños agujeros, de pequeños huecos, y eso tenía, pues, digamos que desde lo dinámico, desde la perspectiva dinámica de la cual es experto el doctor Cabrera, unas explicaciones, desde lo dinámico, todas las cavidades y todas las protuberancias tienen su explicación su interpretación sexual, ¿sí? Pero esta es una fobia muy particular, la tripofobia. E incluso, pues, alcanzamos a conocer a algunas personas aquí, pues, en nuestro entorno cercano que tienen tripofobia, ¿sí? ¿A usted le ha tocado alguna persona, doctor Cabrera? No, no, con esta fobia específica no conozco ningún paciente con esto. Es bien particular y digamos que presenta unas características impresionantes de imaginarse que estos pequeños huecos, estos pequeños huequecillos se le formen en las manos o en los pies o en alguna parte del cuerpo o en la cara, ¿sí? La tripofobia tiene algunas cosas. Una de nuestros espectadores esta noche, pues tiene una fobia particular a los gusanos. Tiene dos acepciones, la vermitofobia o la escolequifobia, ¿sí? Para la persona a la que me estoy refiriendo, la fobia específica no tiene que ver con los gusanos lisos, sino que tiene que ver particularmente con los gusanos peludos, ¿sí? Con los gusanos que tienen estas vellosidades, que tienen estos pelos. Entonces, ahora decíamos que muchas de las fobias son sumamente específicas, ¿sí? Y la de los gusanos, pues también tiene sus vertientes. Hay quienes le tienen fobia a los gusanos lisos, que pueden ser los anélidos, las lombrices, y otros a otra serie de gusanos un poco más compuestos, un poco más artrópodos, que tienen vellosidades, ¿sí? Eh, por acá, a petición del ingeniero Cristian, tenemos
la quiroptofobia, que es la fobia a los murciélagos, un mamífero volador, que digamos que algunas de las fobias, no muchas, pero algunas de las fobias tienen una explicación también desde lo evolutivo, porque pues sabemos que algunas de las especies de murciélagos pues son vampiros, obviamente no todas, solo hay algunas que son vampiros y pues que pueden transmitir enfermedades como la rabia. Entonces se convierten en un digamos que en un vector de algunas enfermedades. Y tenemos algunos íconos de nuestra cultura pop, de nuestra cultura occidental moderna, de los cómics y de las películas. Pues parte de esto tiene que ver con Batman, ¿no? Porque Batman lo que le tiene es una fobia a los murciélagos por un evento traumático y termina convirtiéndose él mismo, digamos que superando su fobia, si me permiten esta licencia cinematográfica, un poco para ilustrar lo de la quiroptofobia. Entonces, pues el ingeniero Christian, pues la salida es convertirse en Batman, hermano. La salida es convertirse en Batman para, para el ingeniero, que a petición de él pusimos acá el slide de la quiroptofobia. Una de las fobias que dentro de las investigaciones se han encontrado que son naturales, que son normales, es la ofidofobia, ¿sí? La ofidofobia, que es el miedo a las serpientes, es una fobia natural, es una fobia evolutiva, porque se ha encontrado que en niños pequeños, muy pequeños, que nunca habían tenido experiencias con una serpiente, pues tienen una reacción de inmediato de alerta, de crispación, de pánico o de fobia con una serpiente. Está dentro del circuito neuronal entronizado de una forma casi que automática, ¿sí? Eh, y son pocas las personas que, o de pronto ya con entrenamiento o con otras experiencias diferentes, pues pueden manejar las serpientes, pero la respuesta natural a algunos de los animales comunes que han representado para el ser humano peligro inminente, se exprese de una forma casi que natural o inmediata, que es la ofidofobia. Doctor Cabrera, ¿usted le tiene miedo a las serpientes o no? ¿Sí le ha tocado? No, doctor, no le tengo miedo a las serpientes, porque yo cuando estuve empezando mis estudios de psiquiatría, una de las obligaciones que teníamos nosotros era entrar en psicoanálisis. Para mí me sirvió mucho porque me quitó una cantidad de fobias que había padecido y que, pues, que realmente se solucionan cuando uno hace una terapia de este tipo. Otra de las fobias casi que naturales, una de las muy comunes, pues es la musofobia, que es el miedo a los ratones o a las ratas. Pero esta fobia se ve en algunas personas como el miedo a ser mordido por la rata, ¿sí? En algunas, pues no el miedo a la rata en sí, pero sí el miedo a ser mordido, aunque en algunas personas se manifiesta como una repulsión tremenda a la cola de la rata, ¿sí? Porque se ve la rata, digamos que peluda, cubierto su pelo, cubierto su cuerpo del pelaje, pero ver esa cola larga, pelada, que repta también como una serpiente, produce en algunas personas esa sensación, ese escozor, ¿sí? Esa sensación de miedo. Eh, Esta que dedicada también para una de nuestras ingenieras, estuvimos recogiendo inquietudes con parte de nuestro equipo cuando estamos construyendo el conversatorio de hoy, y pues esta es muy particular, ¿sí? Que es considerada la blatofobia. La blatofobia es el miedo a las cucarachas. Muchas personas pues tienen una respuesta digamos que de fastidio, de asco a las cucarachas, pero eso no es una fobia, ¿sí? Usted puede experimentar fastidio, puede experimentar asco, puede experimentar algo de aversión hacia algún insecto, pero no necesariamente significa una fobia, a menos que la respuesta sea una respuesta irracional, exacerbada, una respuesta de pánico intenso con todo lo que estábamos hablando, ¿no? Con la sudoración, con la palpitación, con la respiración agitada. Y pues bueno, ahora
doctor Cabrera, que estamos entrando en una era de alimentación alternativa, donde se dice que los insectos son la comida del futuro. Yo no sé cómo vamos a procesar algunas de estas fobias sobre los insectos. Yo pues he tenido la oportunidad de comer algunos, ¿no? Pues las hormigas de Santander o los chapulines, que son los grillos en México, que la verdad saben deliciosos. No me imagino comiendo una cucaracha. Y cómo vamos con estas nuevas tendencias tan extrañas, cómo vamos a afrontar estas fobias. Y no sé qué estará diciendo nuestra ingeniera por allá viendo las imágenes de la blatofobia, ¿sí? Yo pienso que, a ver, partamos del hecho de que son fenómenos adaptativos, ¿cierto? Que obedecen a un temor, en este caso irracional. Yo creo que en el momento en que se popularice la comida de los insectos, pues entonces va a ser lo mismo que comernos un pedazo de pollo o comernos un trozo de carne, va a ser exactamente lo mismo, o sea, se masifica tanto que el estímulo desaparece y desaparece la fobia. Claro, que puede ser positivo. Sí, claro, Una de las fobias también extrañas, te pero que cuento. ha cogido, se volvió de moda, la courofobia, ¿sí? Se volvió de moda la clorofobia, que tiene que ver con la fobia a los payasos. Eh, Esto quizá alimentado por la literatura, por Stephen King con su libro It, que después fue llevado al cine y que ahora hace poco tuvo una nueva versión, un remake del payaso asesino, y también muy alimentado eh, por criminales en Estados Unidos que vistiéndose de payasos cometieron crímenes y quedaron filmados, quedaron en videos, vistiendo atuendos de payasos terroríficos, de pronto un poco inspirados por el cine y por la literatura, eh, terminaron generando en la cultura occidental un miedo cada vez más común a los payasos. Esa figura tierna que a los de nuestra generación de pronto nos tocó no sé, con Animalandia y Pacheco allá con los payasos, o los que vivimos en Bogotá viendo los payasos anunciando los corrientazos, los almuerzos corrientes en los restaurantes, que era un fenómeno, para mí fue muy extraño cuando fui a estudiar a Bogotá, ver en los restaurantes del centro, ver los payasos anunciando el almuerzo corriente, anunciando el corrientazo, huevo y frijol, el principio de frijoles y no sé qué, fue una práctica que se perdió, no sabemos qué pasó con esa liga, con esa liga de payasos anunciantes de almuerzos corrientes en Bogotá, y no sé si eso también tuvo que ver con esta fobia a los payasos que se ha popularizado tanto, ¿sí? Que se ha popularizado muchísimo, muchísimo. Y pues están en un poco en desuso los payasos, desafortunadamente. A mí no me caen mal, no sé, doctor Cabrera, ¿usted qué piensa de los payasos? ¿No? Normalmente son figuras populares, ¿cierto? Pero sí hemos visto últimamente que ha habido sobre todo en los niños, en las fiestas infantiles ya casi no se llevan payasos porque normalmente se encuentran uno o dos niños que tienen este tipo de fobias. Por eso se han estado como evitando. Y lo que tú dices, con la popularización de las películas donde los payasos pues toman otros roles diferentes a la diversión, en este caso pues se vuelven asesinos y cosas por el estilo, pues obviamente que se convierten en eventos traumáticos para los niños. Entonces yo creo que más que una fobia ahora lo que sea es la relación de esto, ¿sí? De mirar ese tipo de escenas pues que aparecen sobre todo asociados con el miedo, pues el payaso que se lleva a los pequeños, que los mete dentro de la alcantarilla, pues más que generar una fobia, generas un miedo verdadero y un estrés postraumático, ¿no? Que era, ahorita yo estaba mirando las preguntas y una de ellas decía que si el miedo a los perros era una cosa traumática o era una cuestión fóbica, depende. Porque si yo he tenido una experiencia negativa con un perro, pues que me ha mordido un perro, o un perro me persiguió, o quién sabe qué pasó, pues obviamente voy a hacer también, que son de los mismos trastornos de ansiedad, voy a hacer un trastorno de estrés postraumático. En este caso, el mediador es el evento traumático, ¿sí? El perro que me mordió. Y de ahí aparece pues
mi respuesta fisiológica de alguna manera normal, ¿sí? ante nuevamente la exposición al mismo estímulo. Pero entonces en este caso ya no sería una fobia como tal, sino un estrés postraumático, dependiendo de la experiencia que yo haya tenido. Lo que pasa es que las fobias son miedos irracionales. En cambio, el estrés postraumático sí ya es a la exposición a un miedo muy racional, que lo muerda uno un perro, o bueno, cualquier cosa de estas que pasan en los estrés postraumáticos. Bueno, no sabemos también si esa tendencia de los recreacionistas en los años 90, un poco exagerada también, a causar sensaciones fuertes en las fiestas infantiles, tenía que ver con el desarrollo de esta fobia específica. Puede ser, puede ser. Vimos recreacionistas muy pasados realmente en las fiestas infantiles. Una de las fobias comunes, de la cual se ha hablado muchísimo, pues es la claustrofobia, ese miedo a quedarse encerrado, confinado, a no poderse mover, una sensación de pánico que está relacionada con la sensación de que el espacio se está acabando, que se está cerrando, que el aire está faltando, que la persona se va a quedar sin aire, sin respiración, que no puede respirar, que el espacio se vuelve más chico, más estrecho, y que va a morir, ¿no? Porque muchas de las fobias están relacionadas es precisamente con una idea de muerte, ¿sí? Con una idea de que mi vida va a acabar, de que mi vida va a terminar acá, que no soy capaz y que me voy a morir. Pues la claustrofobia es una de las más comunes. Y también la agorafobia, ¿sí? Que es que está dentro de las fobias sociales, que es ese miedo de estar en público, en espacios abiertos. El Ágora era la plaza en Grecia, la plaza donde se hacían los discursos o los eventos en la antigua Grecia. Entonces la agorafobia viene de ahí, de ese miedo a estar en público. Es una de las fobias sociales más comunes y, como decíamos ahora, exacerbada por esta sensación, o por esta situación de confinamiento a nivel mundial. Muchas de las personas que tienen fobias sociales en este momento, pues de alguna forma están seguros, protegidos en su casa, pero pues ¿qué está pasando con el síntoma? ¿Qué está pasando con su dificultad? ¿Qué está pasando con su trastorno? Se está reforzando, se está exacerbando en la medida en que la exposición social, pues en este momento pues no debería ser, ¿no? No debería ser. Entonces, pues preocupa bastante. Algunas de las fobias extrañas, ¿sí? La hexacosio, hexeconta, hexafobia, la fobia al número 666, que probablemente está relacionada con algunos de esos trastornos míticos religiosos. Doctor Cabrera, de esos hemos visto algunos, ¿no? Hemos visto algunas personas con trastorno, hay ¿cómo se llama específicamente ese trastorno que tiene que ver con lo mítico y lo religioso? Ver detrás de todo una intencionalidad o de Dios o del diablo, ver detrás de todo una intención maligna, una intención que todo está relacionado con un plan divino o con un plan macabro, pues con un plan de Dios. Aquí cabe esa fobia, la fobia a ver el número 666, marcado pues en la Biblia y en el libro del Apocalipsis como el número de la bestia. Sí, pues es que el número de la bestia precisamente es el que genera el temor, o sea, el temor a la presencia de la bestia, que obviamente genera la angustia y que obviamente implica la activación de la amígdala cerebral, como habíamos hablado ahora. Y todo lo que tenga que ver con la tradición judío-cristiana, sobre todo, sí, de los miedos. Y como tú lo decías hace un momento, son miedos que se han quedado en el inconsciente colectivo y que se han ido heredando de generación en generación. Acordemos que, acordémonos que la iglesia al principio era infundiendo temor, ¿cierto? El temor era, sí, con perder el paraíso terrenal, con irnos al infierno, irnos a sufrir, porque el infierno es para sufrir, ¿sí? Entonces, estos miedos irracionales, pues, hombre, se han vuelto, y con la tradición judio-cristiana, pues se volvieron como muy inherentes a la cultura, sobre todo a nuestra cultura, ¿no? A la cultura hispanoparlante. Sí,
digamos que una visión que venía arrastrando un paradigma de un Dios castigador, de un Dios, del Dios de los ejércitos, de un Dios que se ofende con el comportamiento humano y que castiga severamente. eh, y que parte del control social en algún momento pues estuvo ligado a esa, digamos que a esa visión. Eso cambia un poco con el Nuevo Testamento, pero bueno, ahí estamos entrando en aguas complicadas, ¿sí? En aguas complicadas, en aguas turbulentas, estamos entrando ahí, pero de alguna manera general podríamos decir que la visión del Nuevo Testamento es una visión un poco diferente, hablando pues de una concepción divina desde el amor y desde otra perspectiva diferente, pero, pero ese Dios castigador persiste en personas, en grupos, en movimientos. Dentro de nuestro cronograma de charlas vamos a dedicar a hablar solo de sectas, de movimientos y de sectas, y cuál es la psicología alrededor de eso. Entonces, pues ya lo podremos ver. La aracnofobia, también digamos que común, que hemos escuchado bastante sobre ella. Esa sensación de que una araña esté por encima, que le esté caminando, que le esté caminando por la cara o por alguna parte y que esos pequeños vellos, pelos que tiene la araña le estén rozando de alguna forma. eh, Está relacionado con la aracnofobia. Una muy particular, muy curiosa, que es la castisofobia, que es el miedo a sentarse, la fobia a sentarse. Eh, en estas conversatorios nos estamos volviendo muy anecdóticos, pero yo le cuento una cosa que después que para muchos será muy común, pero cuando yo me fui a estudiar a Bogotá me parecía muy curioso que las personas cuando se iban a sentar en el bus se quedaban como medio inclinadas porque les daba miedo sentarse en un asiento caliente. Entonces había que esperar a que el asiento se enfriara, ¿sí? A que el asiento se enfriara para poderse sentar, porque eh, existía la creencia, y yo creo que todavía en algunas personas, de que es muy perjudicial para la salud sentarse en un asiento caliente, en un asiento de otra persona. Esto quizá tenga algunos de estos elementos de la castisofobia, ese miedo a sentarse si otra persona se asenta, especialmente si otra persona se ha sentado ahí, ¿sí? Especialmente si otra persona se ha sentado ahí. Y si se imagina eh, ese asiento caliente, pues mucho más se puede ahí presentar los síntomas de una fobia a sentarse, ¿sí? De una fobia a sentarse. La aerofobia, pues digamos que también reconocida, cada vez de pronto se ve menos en algunas personas, pero, pero sí que conocemos algunas que le tienen un verdadero pánico, un verdadero terror a tener que volar por la impresión de que el avión se vaya a caer o que se vaya a accidentar o que alguna complicación pueda experimentar. Nos nombraban en algunas de las preguntas ahora, en algunos de los comentarios, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, pero no es el vértigo. Es decir, usted puede pararse desde un lugar muy alto y sentir vértigo y tener miedo, pero eso no significa acrofobia. La acrofobia sí tiene que ver con un temor, volvemos a lo mismo, cada una de las fobias, un temor irracional, exagerado, una respuesta totalmente irracional a las alturas. Eh, Tenemos uno de nuestros compañeros de mantenimiento, por ejemplo, que le tiene miedo a las alturas. Entonces, imagínese uno de parte de nuestro equipo de mantenimiento que le tiene miedo a las alturas y se acaba de caer, ¿no? Se acaba de caer. Eh, pero la acrofobia, pues es ese miedo irracional, totalmente irracional a las alturas. Y la escotofobia o la nictofobia es el miedo a la oscuridad. Muy presente en algunos niños, que tiene que ver también como con los terrores nocturnos o los temores, pero para hacerle claridad también a los padres de familia, a los profesores, es normal tenerle algo de miedo a la oscuridad, es perfectamente normal. Eso no significa que se tenga una fobia, es normal. Esta fobia pues tiene que ver con casi que la imposibilidad de estar a oscuras. Es una persona que no puede bajo ninguna circunstancia estar a oscuras, presenta una fobia exagerada, una respuesta exagerada a la oscuridad. Es imposible en ningún momento, ni solo ni acompañado, estar en la oscuridad. Eh,
Doctor Cabrera, las fobias son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Obviamente no tenemos todo el espacio. Yo lo invito para que hagamos, para que hagamos una cosa, una sesión con las fobias que nos están haciendo falta, que son muchísimas y que por ahí algunas personas nos han escrito. eh, y, eh, y para que hablemos de tratamiento, qué es lo que se hace porque nos está faltando, ya hemos abusado un poco del tiempo de las personas que nos están viendo, que nos están colaborando, nos falta toda la parte de tratamiento, qué es lo que se puede hacer, hay muchas técnicas, hay muchas intervenciones específicas para trabajar los miedos, para trabajar las fobias, hay muchísimas, muchas posibilidades hay para hacerlo, pero pues bueno, nos queda faltando tiempo, tema para poder hacerlo en un tema tan interesante como es. ¿Qué hacemos entonces, doctor Cabrera? Mm, no, pues, a ver, la característica principal de las fobias es la angustia, la ansiedad. Entonces, desde el punto de vista médico y de la psiquiatría, pues el tratamiento obviamente no va directamente al manejo de la fobia como tal, sino al evento ansioso que se produce cuando se está frente a ese objeto fóbico. De ahí, pues, que los tratamientos son el uso de ansiolíticos, ¿sí? Y de antidepresivos ansiolíticos. Los antidepresivos ansiolíticos son los más conocidos, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entre ellos tenemos la sertralina, la paroxetina, la venlafaxina, la fluvoxamina, que son sustancias ahorradoras de serotonina, pero también algunas de ellas son duales, o sea que también son ahorradoras de noradrenalina, porque los mediadores, sobre todo específicamente en los trastornos de ansiedad, el mediador químico que se ve implicado es la noradrenalina. Necesitamos un regulador de, esta, de este neurotransmisor, y ese regulador pues son esas sustancias químicas a las que yo les estoy comentando. Las crisis de ansiedad que se generan pues se pueden volver muy desastrosas. A veces los pacientes llegan a las áreas de urgencias. En esos casos nosotros pues manejamos con ansiolíticos y tenemos ansiolíticos venosos que son de rápida acción, el midazolam entre ellos, que nos ayuda para pues, bajar ese monto de angustia exagerado que tiene el paciente cuando tiene una crisis y sobre todo de ansiedad por una fobia. Ya tratamientos un poco más prolongados, entonces ya con los antidepresivos tricíclicos, que son los primeros que aparecen en el mercado, y con algunos de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Eso desde el punto de vista médico. Ahora, desde el punto de vista psicológico, pues yo creo que el área de influencia mayor del psicoanálisis, de las terapias psicodinámicas, es precisamente los trastornos de ansiedad. Es donde mejor actúan las terapias psicológicas, sin demeritar que hay terapias supremamente buenas psicológicas, como las terapias cognitivo-conductuales, y una que sí es muy conocida, que yo creo que alguna vez la hemos practicado todos, que es la desensibilización sistemática. Sí, les prometemos que vamos a trabajar en la posibilidad de hablar de tratamientos. Desde el área cognitivo-comportamental hay muchísimos esquemas de tratamiento. La desensibilización sistemática entre ellos, que es una técnica supremamente efectiva. Todas las técnicas de Jacobson. Ahora se está haciendo terapia con realidad virtual. Hay unos elementos súper interesantes. Está todo el flooding, las terapias de inundación controlada, la exposición a estímulos controladas, mejor dicho, hay una cantidad de técnicas impresionantes para trabajar las fobias, hay muchas personas con fobias, entonces pues les prometemos que vamos a trabajar con eso. Un saludo muy grande a todos nuestros colaboradores, a las personas que nos están viendo en directo y a quienes están viendo el video después en diferido, a los estudiantes de las diferentes universidades con las cuales tenemos convenios, los estudiantes de la Francisco de Paula Santander, de la Universidad del Quindío, de la Alexander von Humboldt, de la San Buenaventura, a nuestros pacientes, amigos, familiares y demás que nos están viendo. Se nos acabó el tiempo, se nos agotó el tiempo.
súper rápido. Doctor Cabrera, muchas gracias siempre por su punto de vista, sus ilustraciones. Pues nada, a todos, muchísimas gracias, un abrazo gigantesco y pues por aquí estaremos el próximo viernes a las 6 de la tarde hablando de otro tema, conversando de inquietudes, generando preguntas. Tratando de generar el debate sobre los temas de salud mental que siempre tenemos ahí presentes. Doctor Cabrera, muchas gracias, feliz noche y a todos, feliz noche. Muchas gracias por habernos acompañado.